Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Flores Cura y a nuestro equipo nos tocó el ejercicio 1071 del libro de termodinámica de Cengel, octava edición. El ejercicio nos dice: se genera vapor de agua en la caldera de una planta de cogeneración a 10 megapascales y 450 grados Celsius, a un flujo estacionario de 5 kilogramos por segundo. En operación normal, el vapor se expande en una turbina a una presión de 0.5 megapascales y luego se conduce al calentador de proceso, donde suministra el calor del proceso. El vapor sale del calentador de proceso como líquido saturado y se bombea a la presión de la caldera. En este modo operativo no pasa vapor por el condensador, que opera a 20 kilopascales. De este lado tenemos el diagrama de bloques del ejercicio, donde representamos una caldera, una turbina, el calentador de proceso, un condensador, una cámara de mezclado, dos bombas y un generador eléctrico. Al lado tenemos un diagrama TS del ejercicio, en donde tenemos eficiencias para bombas de 0.7 y una eficiencia para turbina de 0.85. En el inciso A, el ejercicio nos pide determinar la potencia producida y la tasa de suministro de calor de proceso en este modo operativo. Al modo operativo, el ejercicio se refiere al modo de operación normal, donde nos dice que el vapor se expande en una turbina a una presión de 0.5 megapascales y luego se conduce al calentador de proceso, donde suministra el calor de proceso. También nos aclara que en este modo operativo no pasa vapor por el condensador. Esto nos quiere decir que del total del vapor que sale de la caldera y entra a la turbina, todo completo se manda hacia el calentador de proceso y hacia el condensador no hay flujo. En este modo operativo, el vapor sigue el camino de 4 a 6, de 6 a 7, de 7 a 3 y de 3 a 4. Hacia 7 y 8 no hay paso porque es el conducto del condensador. Por lo mismo tampoco hay hacia 8.1 ni hacia 1.2. Por lo mismo, el trabajo de la bomba de 1 a 2 no existe, ya que no hay flujo a través de ella. En el inciso B, el ejercicio nos pide determinar la potencia producida y la tasa de suministro del calor del proceso si solo el 60% del vapor se conduce al calentador de proceso y el resto se expande a la presión del condensador. Esto nos quiere decir que del total de vapor que se manda de la caldera a la turbina, los 5 kilogramos por segundo hacen su trabajo en esta primera sección de la turbina, pero solo el 60% del flujo se manda al calentador y el 40% restante se manda hacia el condensador. Por lo cual, en esta primera sección, 5 kilogramos por segundo estarían generando trabajo, pero en esta sección, ya hacia la salida hacia el condensador, ya solo estarían generando trabajo 2 kilogramos por segundo. De este modo, hacia el calentador de proceso pasarían 3 kilogramos por segundo de flujo y hacia el condensador pasarían 2 kilogramos por segundo. Como nos dice que esta es una planta de cogeneración, quiere decir que estamos obteniendo dos productos por una misma entrada de combustible, y en este caso de esta planta estamos obteniendo potencia eléctrica y calor. Esta configuración es muy eficiente, ya que si la planta necesita su máxima capacidad de calor, manda todo su vapor hacia su calentador de proceso y cierra el paso hacia el condensador. Pero si en algún punto necesita una menor cantidad de calor, manda solo lo necesario y el resto lo manda hacia el condensador. En la segunda configuración, donde ya hay flujo hacia el condensador, el vapor sigue su mismo camino de 4 a 6, de 6 a 7, pero aquí ya tenemos una extracción en 7
pasa una parte del flujo, que son 3 kilogramos por segundo. Y ahora sí tenemos flujo de 7,8, que es un flujo de 2 kilogramos por segundo. Mis compañeros más adelante explicarán el cálculo de las entalpías y la potencia generada del ciclo. Pasando a lo que nos pide el problema, dice el inciso A, que determinemos la potencia producida y la tasa de suministro de vapor en cada proceso en este modo operativo. Para este caso se va a sacar las entalpías y como se puede ver en el estado 1 se puede sacar directamente de la tabla 5, ya que se encuentra en líquido saturado a una presión de 20 kilopascales. Por lo tanto, la entalpía 1 nos da un valor de 251.42 kilojoules kilogramo. Y para sacar el estado 2, como este se encuentra en una zona de líquido subenfriado, una de las formas de sacar esta entalpía es sumando la entalpía 1 con el trabajo de la bomba, que se puede sacar con esa fórmula, que dice así, que sería con el volumen específico, que en este caso el volumen específico, como se puede ver en el diagrama, va a ser igual de 1 a 2, por la diferencia de presión entre la presión 3, que es de 10 megapascales o 10 kilopascales, menos 20 kilopascales. Y aquí sustituyendo en la fórmula de 0.001017 por 10.000 menos 20 kilopascales, esto es igual a 10.1496. Haciendo la suma de H2 se nos da que tenemos un valor de 261.5696 kJ kilogramo. Pasando al estado 3, se saca similar o igual al estado 1. En este caso se puede ver que se encuentra en la zona de líquido saturado a una presión de 0.5 megapascales o 500 kilopascales. En este caso, con la tabla 5 nos da un valor de 640.09 kJ kilogramo y tiene un volumen específico de 0.001093 metros cúbicos kilogramo. En el estado 4, que aquí se puede ver en el diagrama, que está igual como en el estado 2, en la zona de líquido subenfriado. Por lo tanto, hay que sacar el trabajo de la bomba. En ese caso se puede sacar con su volumen específico y la diferencia de presión, que en ese caso es la presión 3 de 10.000 kilopascales menos 500 kilopascales. Sustituyendo la fórmula, nos da la siguiente, que es de 0.001093 por 10.000 menos 500. Esto nos da un valor de 10.38 kilogramo. Y sumando este valor al estado 3, que sería lo siguiente, 640.09 más 1038, nos da un valor de 650.47, el estado 4. En el estado 6, como se puede ver en el diagrama, está en la zona de vapor sobrecalentado. En este caso, con la ayuda de la tabla A6, buscamos la presión. En este caso está una presión de 10 megapascales a una temperatura de 450 grados Celsius. Buscando la tabla nos da que el estado 6 tiene una entalpía de 3242.4 kJ kilogramo. Y también sacamos la entropía, que en este caso es de 6.4219 kJ kilogramo. Sacamos la entropía en este caso porque, como se puede observar, en el estado 7 y en el estado 8 se encuentran en la zona de mezcla. Por lo tanto, no se puede sacar ni con la tabla A5 ni con la tabla 6. Para esto, primero tenemos que sacar su cálculo de calidad, que es lo que nos va a dar su valor. Pasando al estado 7, se calcula de la siguiente manera con esta fórmula. En este caso, X7 o calidad 7 es igual a 6.4219, que es la entropía en el estado 6, que en este caso va a ser igual para el estado 7 y el estado 8, menos 1.8604, que esta es la entropía en el estado 7 en la zona de líquido saturado, o SF, perdón, sobre 4.9603, que en este caso es la entropía en la zona de evaporación del estado 7, o SFG. Esto nos da una calidad de 0.9146. Y para sacar la entropía del 7 se hace de la siguiente manera. Esto es igual a 640.09, que este es el valor de la entalpía en la zona de líquido saturado del estado 7, más 0.9146, que es la calidad, por 2108, que en este caso es la entalpía en la zona de evaporación, o HFG.
En este caso nos da un valor de 2578.6018. Y se hace lo mismo en el estado 8. Es igual calidad del estado 8, que es igual a 6.4219, que es la entropía en el estado 6, menos 0.8320, que en este caso es la entropía en líquido saturado o SF, sobre 2.0752 o SFG. Eso nos da un valor de 0.7901. Y para la entropía 8, pues se saca de manera similar que en el estado 7. En este caso es de 251.42 más 0.7901 por 2357.1, que eso nos da un valor de 2114.2517 kJ/kg. Bueno, pasando al inciso A, que nos pide lo siguiente. Nos pide que determinemos la potencia producida y la tasa de suministro de calor en cada proceso en este modo operativo. Por lo tanto, en este caso vamos a calcular el trabajo de la bomba 2, ya que como se explica ahí, como es el modo operativo, la bomba 1 no entra en ese modo. Por lo tanto, vamos a usar la siguiente fórmula, que es el flujo másico, que es de 5 por H4 menos H3, que aquí se puede observar en la gráfica, que esa es la diferencia de la bomba. Sustituyendo los valores nos da que 5 por 650.47 menos 640.09 nos da un valor de 51.9. Y para el trabajo de la turbina se saca con el flujo másico igual de 5 por H6 menos H7, que es la diferencia de entalpías que se puede observar aquí en el diagrama. Por lo tanto, sustituyendo nos da que 5 por 3241.0 menos 2578.60 nos da un valor de 3317. Y para sacar el trabajo neto, pues se hace la diferencia del trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Esto debido a que la bomba ocupa la energía que produce la turbina. Por lo tanto, haciendo esa diferencia nos da que tenemos un valor de 3265.1 kilowatts. Y para el calor del proceso, en este caso es igual a el flujo másico por H7 menos H5, que aquí se puede observar en este esquema, que aquí es donde está el calentador. Por lo tanto, aquí es donde entra el calor y aquí también se puede apreciar en el diagrama. Así que sustituyendo esos valores nos da que de 5 entre corchetes 2578.6018 menos 640.09. Esto nos da un calor de 9692.55 kilowatts. Y pasando al inciso B nos pide lo siguiente, que determinemos la potencia producida y la tasa de suministro de calor del proceso si solo el 60% del vapor se conduce al calentador del proceso, en este caso a este proceso de 7 a 3, y el resto se expande a la presión del condensador, en este caso que lo que resta se vaya a la etapa 8, a la etapa 1, que es donde está el condensador. Pasando ya a los datos, nos dice que el 100% pasa al calentador. En este caso hacemos lo siguiente, que es multiplicar 0.6 o 60% por 5 kilogramos sobre segundo, que esto nos da 3 kilogramos por segundo en el calentador. Y el 40% o el restante se va al condensador. Por lo tanto, hacemos lo siguiente, que es multiplicar 0.4 por 5 kilogramos por segundo. Esto nos da un valor de 2 kilogramos por segundo. Para calcular el calor del proceso se hace similar al ejercicio anterior, que en este caso es el flujo másico, en este caso al 60% como pone el problema, por H7 menos H3. En este caso, sustituyendo los valores es de 3 por 2578.6018 menos 640.09. Esto nos da un valor de 5815.5514 kilowatts. Para el trabajo de las turbinas se hace de la siguiente manera.
En este caso se va a ocupar el flujo másico completo por HC sobre menos H7. Esto debido a que, como se puede apreciar en el diagrama, HC y H7, aquí el líquido no, o el vapor no se divide por entre 60 o por el 40%, y también se puede apreciar aquí en el esquema. Aquí el vapor está completo. Y en lo siguiente, que es más, el flujo másico por 0.4 por H7 y por menos H8. Esto debido a que en el diagrama aquí se puede observar que H7 y H8, aquí ya el flujo, el vapor, ya se encuentra al 40%. Por lo tanto, sustituyendo esos valores nos da que 5 por 3242.4 menos 2568.618 más 2 por 2578.618 menos 2114.2517. Sustituyendo esos valores nos da que tenemos un trabajo de la turbina de 4248.6922 kilowatts. Y en este caso, para el trabajo de las bombas, ahora sí comparamos la bomba 1, ya que estamos ocupando el proceso entero. En este caso sería el flujo másico por H2 menos H1. Aquí, como se puede observar en el diagrama, que es la diferencia de entalpías entre H2 y H1. Y en este caso va a estar al 40% porque aquí es donde se encuentra donde pasa por el condensador. Por lo tanto, sustituyendo nos da que 2 por 2261.5696 menos 251.42. Esto nos da un trabajo de 20.2992 kilowatts. Y para la bomba 2 se hace lo siguiente. Es el flujo másico al 60%, como se puede apreciar aquí en el diagrama, que sería de la zona 4 a la zona 3. Por la entalpía 4 menos la entalpía 3. Esto nos da, sustituyendo, esto nos da lo siguiente, que es de 3 por 650.4735 menos 640.09. Esto nos da un valor de 31.1475 kilowatts. Y ya haciendo la suma nos da que tenemos un valor de 51.4467 kilowatts el trabajo de las bombas. Bueno, y ya para el trabajo neto se hace la diferencia de 4.247.6922, que es el trabajo de la turbina, menos 51.4467. Aquí hubo un error, pusimos otro valor que no era, que este valor es el valor de la bomba. Y esta diferencia, como dijimos en el inciso anterior, se hace porque la bomba consume la energía producida del trabajo de la turbina para estar en funcionamiento. Por lo tanto, haciendo esta diferencia, nos da que tenemos un trabajo neto de 41.96.2533 kilowatts. Vamos a analizar cómo encontrar las entalpías reales y las potencias reales, porque anteriormente se había explicado dicho sistema de una forma ideal. Nosotros en esta ocasión vamos a transformar ese sistema ideal a un sistema real. Para entender el sistema real no es muy complicado, no es muy difícil, sino que vamos a tener ahora un aumento de entropía, como podemos ver en esta sección. Vamos a tener un H2 real, un H4 real, un H7 real y un H8 real. Pero, ¿por qué en el mundo real las entropías tienden a aumentar? Bueno, la razón por la que las entalpías reales son mayor que las ideales radica en que los procesos físicos de la naturaleza son irreversibles. En la práctica, en esta ocasión como en maquinaria, existen procesos irreversibles como la fricción interna, las turbulencias y las pérdidas mecánicas, las cuales degradan la energía en forma de calor residual en lugar de aprovecharse eficientemente. Esta energía, digamos, perdida se queda atrapada en el fluido,
provocando que su temperatura y su entalpía real al final del proceso sean siempre mayores que si el proceso hubiera sido ideal, o también llamado sistema isentrópico. Entonces, por esa razón, las entalpías reales tienden a aumentar. Entonces, dicho y explicado, vamos a proceder con el cálculo de las entalpías reales. Necesitaremos las eficiencias tanto de las bombas como de las turbinas. En esta ocasión vamos a trabajar con una eficiencia de la bomba de 0.7 y una eficiencia de la turbina de 0.85. Como dato tenemos que la entalpía 1 es de 251.42 kJ kilogramo, dato encontrado en tablas de vapor. Entonces, para la bomba 1 y para la bomba 2 vamos a tener que el trabajo de la bomba real es igual al trabajo de la bomba ideal dividido entre su eficiencia de la bomba. Esto podríamos traducirlo como la diferencia de entalpías entre H2 real y menos H1 igual a la diferencia de dichas entalpías ideales dividido entre la eficiencia de la bomba. Haciendo un despeje algebraico nos queda que la entalpía 2 real es igual a la entalpía 2 ideal menos la entalpía 1 dividido entre su eficiencia más la entalpía 1, dándonos una entalpía de 265.9194. Para la bomba 2 el mismo procedimiento se sigue al margen. La entalpía 4 real vendría siendo la entalpía 4 ideal menos la entalpía 3 dividido entre la eficiencia de la bomba más la entalpía 3, dándonos un resultado de 654.9235. Como podremos analizar en este apartado, tanto de la bomba 2 como la bomba 1 se aumentó, digamos, su entalpía. Lo ideal, como lo ideal habíamos dicho que era 250 y ¿dónde está? Aquí 261 y la entalpía 4 era de 250. La real nos dio 265 y 254. Como podemos ver aquí, todo aumentó vamos a dejarlo así. Para el caso de las turbinas tenemos que el trabajo de la turbina real es igual al trabajo de la turbina ideal multiplicado por su eficiencia. Desglosando esto tenemos que la entalpía 6 menos la entalpía 7 real es igual a la entalpía 6 menos la entalpía 7 ideal multiplicada por su eficiencia. Hacemos un pequeño despeje algebraico y nos va a quedar que la entalpía 7 real es igual a menos la diferencia de entalpías por su eficiencia más la entalpía 6, dándonos una entalpía de 2678.1715. Para la turbina, para la entalpía 8 real, se necesita el trabajo de la turbina real, es igual al producto del trabajo de la turbina ideal por la eficiencia. Teniendo H6 menos H8 real es igual a la diferencia de dichas entalpías ideales multiplicada por la eficiencia de la turbina. Haciendo el despeje tenemos que la entalpía H2 real es igual a menos el producto de la diferencia de entalpías multiplicada por su eficiencia más la entalpía 6, dándonos un resultado de 2283.4739 kilojoules. Como pueden ver aquí, y volviendo a nuestro diagrama temperatura-entropía, tenemos que la entalpía 7 y la entalpía 8 aumentaron de sus entalpías ideales, ya que como lo vimos mencionado anteriormente, en el mundo real existe lo que llamamos irreversibilidad. Entonces, por esa razón, ya que dichos procesos son irreversibles, por eso tiende a aumentar en el mundo real. Aquí lo podemos marcar.
Ahora bien, en el inciso A, para calcular el trabajo de la potencia de la bomba 2, es el flujo másico por la diferencia de entalpías, que eso sería el flujo másico 5 por la diferencia de entalpías de 654.9235 menos 640.09. Recordemos por qué el flujo másico 5 en la bomba y en la turbina. Bueno, en el inciso A decía que determine la potencia producida y la tasa de suministro de calor de proceso en este modo operativo. Y en el modo operativo en el que nos pide, dice que el vapor sale del calentador de proceso como líquido saturado y se bombea a la presión de la caldera. Sin embargo, en este modo operativo no pasa vapor por el condensador, que opera a 20 kilopascales. Quiere decir que por esta parte no va a pasar vapor. Entonces es como si nosotros estuviéramos trabajando con este sistema, dicho así. Vamos a ponerlo así. Por acá, pasa por el calentador, pasa por la bomba 2 y regresa. Entonces, entendido este inciso A, tenemos que el flujo másico se conserva ya que no hubo una extracción o una pérdida, se conserva y se multiplica por esas diferencias de entalpías, dándonos un resultado de 74.1675. Para el trabajo, la potencia de la turbina es el flujo másico por la diferencia de entalpías. En este caso la entalpía 6 menos la entalpía 7 real. Dándonos 5 por la diferencia de 3.242.4 menos 2.678.1715, dándonos un resultado de 2.821.1425. Y por último, calculando la potencia neta, que sería la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba, sería 2.821.1425 menos 74.1675, dándonos como resultado 2.746.975 como tal la potencia neta. Y calculando el calor de proceso, tenemos que el flujo másico por la diferencia de entalpías de H7R menos H3, ya que H7 es la salida de la turbina y H3 es H7 viene siendo la entrada del calentador de proceso y H3 viene siendo la salida del calentador de proceso. Entonces quedaría H7 menos H3, que viene siendo que el flujo másico permanece en este caso constante, por la diferencia de 2.678.1715 menos 640.09, dándonos un calor de proceso de 1.190.4075 kilowatts. Bueno, potencia. Para el inciso B real, se tiene que un 60% del flujo másico va al calentador de proceso y un 40% va al condensador. Eso quiere decir que en el calentador de proceso, 0.6 del 5 que es el flujo másico, se va a multiplicar y va a producir 3 kilogramos sobre segundo hacia esa parte, y 0.4 por 5 kilogramos sobre segundo va a producir 2 kilogramos sobre segundo hacia el condensador. Entonces, volvemos a repetir lo mismo que el inciso A, pero ahora con diferentes flujos másicos, debido a que ya hay un porcentaje de vapor en el condensador. Entonces, se tiene que el Q de proceso es flujo másico por la diferencia de entalpías, que en este caso vendría siendo 3, ya que este es el flujo másico que recorre el calentador de proceso. Por la diferencia de entalpías, dándonos 6.114.45 kilowatts. Ahora bien, mucho ojo y mucha atención a la hora de calcular la potencia de la turbina, porque
aquí ya va a cambiar. Va a ser el flujo másico por la diferencia de entalpías más el flujo másico por 0.4 por la diferencia de entalpías, que en este caso viene siendo H7 real menos H8 real. ¿Por qué? Bueno, en este apartado lo puse de otro color. Vamos a este diagramita que lo puse para ustedes. En este caso viene siendo la turbina. Y en esta sección roja, de aquí a acá, va a haber un flujo másico de 5 kilogramos sobre segundo. Va a tener un flujo completo. Pero a la hora de analizar de 7 a 8, aquí el flujo ya no va a ser completo porque la extracción, recordemos que le quitó el 60%. Aquí viene un flujo másico de 3 y acá vendría siendo a la salida de la turbina de 2. ¿Por qué? Porque 5 por 0.4 vendría dando 2, como lo tenemos aquí. Aquí es el flujo másico completo por la diferencia de entalpías de H6 menos H7, más la fracción de vapor a la salida del condensador, que sería 2 por la diferencia de entalpías de 7 real menos 8 real, porque de aquí, de esta parte hacia acá, va a tener 0.4 por 5. Entonces, una vez analizado este dicho y analizado, espero a ver que se haya entendido, yo espero que sí. Entonces, teniendo eso, sería 2821.1425 más 789.3952, dándonos 3610.5377. Y en la potencia de la bomba 1 y la potencia de la bomba 2 vendría siendo ese flujo másico que recorre las bombas, que en este caso la 1 viene dando un flujo másico de 2, la bomba 2 con un flujo másico de 3, por la diferencia de sus entalpías, dándonos en la bomba 1 28.9888 y la bomba 2 44.5005, dándonos un resultado de 73.4893. Entonces, la potencia neta nos queda, que es la potencia de la turbina menos la potencia de la bomba, quedándonos como 3610.5377 menos 73.4893, dándonos 3537.0484 kilowatts. Bien. En el diagrama también se obtuvo una entalpía 5. No sé si se logra ver aquí. En este apartado se logra ver una entalpía 5. Puesto que 5 vendría siendo la salida donde H4 ideal o real y H2 real se encuentran. Aquí ya vienen con flujos másicos dispersos. En este caso vendría siendo, aquí habíamos dicho que era el flujo de 2 y aquí era el flujo de 3. Pero a la hora de entrar, digamos esto, al mezclador, aquí ya viene con un flujo másico completo de 5. Entonces, sabiendo eso, podremos también decir que el flujo másico por la entalpía de entrada es igual al flujo másico por la entalpía de salidas. Vendría siendo la entalpía 4 real por 3 más la entalpía 2 real por 2, que son las entradas, es igual al flujo másico 5 por su entalpía 5, porque recordemos que el flujo no es 1, es 5. Entonces, hacemos un despeje,
de algebraico de H5, quedándonos H5 igual a 3 por 654.9235, que es la entalpía 4, más 265.9194 por 2 dividido entre su flujo másico completo, que es 5, dándonos un resultado de 499.3218 kilojoule sobre kilogramo. Y en comparativa con nuestro H5, anteriormente se tenía que era 494.9120. Aquí en este caso H5, a pesar de que tengan valores reales en el real, va a ser un H5 ideal, va a ser un H5 nuevo, porque H5 no genera trabajo. Por lo tanto, recordemos que las que generan trabajo son las que se consideran como entalpías también reales, en este caso tanto de la bomba como la turbina. Pero en H5 es solamente un balance de energía, puesto que viene de un flujo másico 3, un flujo másico 2 y una entalpía 4 y una entalpía 2 para tener un flujo másico completo y poder saber su entalpía. ¿Hay una variación? Sí, claro que sí, pero tuvo a incrementar. Eso es lo que pasó a la hora de analizarlo con entalpías reales. Por último tenemos una tabla de comparativa de trabajo neto y del calor de proceso, el cual el inciso A ideal tuvimos 3.265 y en el inciso A real tuvimos 2.746.97. También tuvimos un inciso B ideal de un trabajo neto de 4.196.253 y un inciso B de 3.537.048. En el calor de proceso, el inciso A tuvimos 9.692.55 y el inciso A real tuvimos 10.190.40 kilowatts. El inciso B ideal, el calor de proceso tuvimos 5.815.5314 y en el inciso B tuvimos un calor de proceso de 6.114.24. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio, pero ahora vamos a realizarlo con el software de Engineering Equation Solver. Muy bien. Primero establecemos el ejercicio. Ok, todo bien. Y después vamos a dar nuestros datos. Ok, sabemos que la presión de alta va a ser a la entrada de la turbina. Y la temperatura de alta también va a ser a la entrada de la turbina, que es de 450 grados Celsius. El flujo másico, que es de 5 kilogramos por segundo. La presión intermedia, que es la del calentador de proceso. La presión baja, que es la del condensador. Y nuestra eficiencia, que para la turbina va a ser de 0.85 y para las bombas de 0.70. Muy bien. Vamos a empezar con la primera etapa, que es presión de baja en la calidad 0 porque se encuentra sobre la línea de líquido comprimido, y la entalpía la vamos a establecer con nuestro líquido de trabajo, que es agua. Va a ser a presión 1 con su respectiva calidad y también vamos a calcular su entropía. Muy bien. Entonces empezamos al estrago 2, que sabemos que como va a ser el trabajo de una bomba, está de forma vertical, así que va a mantener su misma entropía. La entropía 2 va a ser igual a la entropía 1. Y la entropía 2 la vamos a ocupar con la presión de alta, ya que va a estar en la entrada de la turbina y en la entropía. Y en el estado 3, que es el calentador del proceso, tenemos que es la presión intermedia,
con la calidad 3 igual a 0, porque se encuentra por la línea de líquido saturado. Así que la entropía 3 va a ser a entalpy del agua a presión 3 y a calidad 3. Y para calcular la entropía 3, también es a presión 3 con la calidad 3. En el estado 4 sabemos que hay un trabajo de bomba, así que vamos a hacer a presión 4 con la entropía 3, ya que es la misma que la del como está de forma vertical, sabemos que va a ser la misma entropía. De ahí seguimos con el estado 6, que va a ser a presión de alta y a temperatura de alta, igualmente con la entropía y con la calidad. 7, sabemos que 6 y 7 está de forma vertical, va a ser van a ser iguales. Y la calidad 7 sabemos que es igual a la presión del intermedia y la entropía 7. Y el estado 8 también se ha aumentado el condensador y se va a la presión de baja con entropía 8, que es la misma a las 6 y 7. Siguiendo con el reales, sabemos que la entropía 7 a la salida de la turbina va a ser X6 menos eficiencia de la turbina por la entropía 6 menos 5. Y igual para las bombas, las entropías para las bombas será entropía 2 ideal menos entropía 1. Ahora va a ser dividiendo la eficiencia de las bombas más la entropía 1. Seguimos con el modo operativo normal, que sería 100% flujo. Calculamos el flujo de la turbina de forma ideal, que sea el flujo básico, por entropía 6 menos entropía 7. Y el trabajo de la bomba, las bombas en forma ideal, ser el flujo básico por entropía 4 menos entropía 3. Y el trabajo producido por el ciclo de forma ideal va a ser igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de las bombas. Y para el calor suministrado al proceso será el flujo básico por la entropía 7 ideal menos la entropía 3. Ahora los cálculos reales será el flujo básico. Los cálculos reales, disculpen, van a ser el trabajo de la turbina de forma real. Va a ser el flujo básico por la entropía 6 menos la entropía 7. El trabajo de las bombas va a ser real menos entropía. Y el trabajo producido por el ciclo será el trabajo de la turbina de forma real menos el trabajo de las bombas de forma. Y siempre el trabajo suministrado al proceso va a ser el flujo ciclo por ya teniendo en cuenta la forma de cogeneración será del 60 y 40%, 60 para el condensador y 40% para el condensador. Y sabemos que va a ser de una fricción de 0.6 para el flujo de la extracción, que va a ser el flujo máximo por 0.6, y el flujo que sigue al condensador va a ser el flujo máximo por 1 menos 10. Y de igual forma vamos a calcular ya con la extracción el trabajo de la turbina de forma ideal, que va a ser ahora el flujo máximo aplicando a la entropía 6 menos la entropía 5 ideal, más el flujo máximo del condensador por la entropía 7 menos la entropía 8. Y aquí ya sería todo de esta extracción, que sería flujo máximo por 1 menos 10. Y de sí seguimos con el trabajo producido por el ciclo, que será el trabajo producido por la turbina de forma ideal menos el trabajo consumido por las bombas de forma ideal. Y de forma ideal
también un articular, el trabajo dado al proceso, el valor generado al proceso, que sería el flujo másico de la extracción por la entropía ideal menos la entropía parcial. El cálculo real del trabajo de la turbina con extracción, que sería el flujo másico por entropía 6 menos la entropía 7 real, más el trabajo, más la extracción, el flujo que quedó de la extracción, que sería 1 menos y, el flujo másico, por h7 real menos h7 real. Y podemos verificar nuestro ejercicio, obviamente que no haya ningún error, y después muy bien, ya tenemos nuestras entropías, que son iguales a las calculadas en el ejercicio. Calculadas, reales, ideales, real. Y también el trabajo producido de forma ideal de la turbina. De forma ideal con un 100% de extracción, y el trabajo producido por la turbina de forma real con el 100% de la extracción, y el trabajo de la turbina ideal ya con el estado de cogeneración, que sería el 60 y 40%, en la de 4127, y de forma real de 3610 de la turbina. Y el trabajo consumido por las bombas, aquí están, el trabajo neto del ciclo, de forma ideal con el 100%, y de forma real con el 100%. También el trabajo producido por el ciclo de forma ideal con el estado de cogeneración, y de forma real con el estado de cogeneración ya teniendo una producción del 60%. Bueno, es todo de mi parte. Mi nombre es Marcio y muchas gracias.